pienso que nunca se debería omitir la opinión de un especialista. Sí creo que esas cosas pueden llegar a ocurrir, pero de todos modos, son hechos que se pueden salir de control si se dejan en las manos equivocadas, como sucedió en ese brutal caso. Michael Taylor, un hombre de 31 años, que en el año de 1974 realizó un terrible asesinato debido a que estaba poseído por un demonio. Todo sucedió en el pueblo de Ossett, en Inglaterra. Se considera uno de los casos de posesión más brutales registrados, el más terrorífico caso de esta naturaleza que se haya dado en Inglaterra. Michael Taylor se había mudado con su esposa Christine, sus 5 hijos y su perro a Ossett. Sus vecinos consideraban a esta familia una de las más agradables del vecindario. Describían a Michael como un sujeto amable y un excelente padre y esposo. Algunas personas relataron que él padecía crisis de depresión provocada por dolores crónicos en la espalda que le impedían hacer su trabajo. Sin embargo, no era nada serio. Jamás escuchó que en casa de los Taylor sucedieran cosas turbias. Barbara Warman, una de las amigas más cercanas de Michael, me convenció de entrar en un grupo llamado Sociedad Cristiana de Estudios bajo el liderazgo de Mary Robinson, una joven de apenas 21 años. Esto lo hizo ya que Michael no era un hombre muy devoto, ni su familia. Nunca se les veía asistir a misa. Michael sintió mucho interés por esto, por lo que comenzó a asistir a sus reuniones semanales. Comenzó a dar conferencias inspiradas en los discursos de Mary Robinson. Con el pasar del tiempo, Michael se enamoró de Mary, por lo que los miembros del culto decidieron expulsarlo. Sin embargo, él negó a cualquier acusación contra él. Mary también había empezado a tener interés en Michael, por lo que su comportamiento empezó a cambiar y su forma de dirigir al grupo. Ella pasaba demasiado tiempo con Michael. La pareja comenzó a realizar exorcismos por medio de algo que Mary llamaba el poder de Dios. Realizaba este tipo de rituales creados por ellos dos sobre personas que ellos consideraban que habían pecado. Además, Mary comenzó a tener supuestas experiencias en las que hablaba en lenguas. Aparentemente, esta pareja comenzó a realizar rituales basados en la Golden Dawn, Aleister Crowley, influenciados por la teosofía, a un punto en que el grupo cristiano se convirtió en un culto esotérico. Mary afirmaba ser capaz de ver a pequeños duendes que se introducían en el cuerpo de las personas, y por medio de los rituales que ellos habían creado, expulsaban a esos pequeños seres y los devolvían al infierno. Originalmente el grupo se reunía en la diócesis de la iglesia, pero por el cambio tan radical que tuvieron, se vieron obligados a trasladarse a un sótano. La familia de Michael, que en un principio asistía a las reuniones, terminaron alejándose por las mismas razones, debido a las extrañas prácticas que estaban realizando. El comportamiento de Michael cambió en su hogar. Ahora era mucho más agresivo, era más callado y aparte. Además, siempre se le veía muy nervioso. Por otro lado, él había renunciado a su empleo para dedicarse con Mary a escribir un evangelio. Además, huyó de su hogar con el fin de hacer un retiro espiritual en el que haría ayuno y buscaría la iluminación. Al final, la mayoría de los miembros se fueron del grupo y solo quedaron unos pocos que estaban de acuerdo con realizar todas aquellas prácticas de ocultismo. Michael duró un mes desaparecido, sin dejar ni un solo rastro de él. Nadie supo para dónde se había marchado, pero cuando reapareció, decía que una entidad demoníaca se había apoderado de él y lo estaba obligando a realizar actos terribles. Eso fue lo que dijo cuando apareció en la sede original de la Sociedad Cristiana. Mary decidió realizar una serie de rituales para exorcizarlo y se ofreció a hacerse cargo de él. Según lo que relataron las personas que estuvieron presentes durante la ceremonia, comentaron que Michael explotó, transformándose en otra persona o otra cosa. Actuaba como una bestia descontrolada con una fuerza sobrehumana. Hablaba supuestamente en otras lenguas, emitía distintas voces demoníacas que no pertenecían a él e incluso comenzó a levitar, a un punto que tuvieron que parar el exorcismo para evitar que Michael dañara a la ministra. Más tarde, Robinson relató: llamé al poder de Dios, pedí que intercediera para liberar a Michael de cualquier influencia diabólica. Fue entonces cuando sus facciones cambiaron. Casi parecía una bestia. Mantenía sus ojos en mí, con una mirada furiosa. Ordené que el demonio abandonara su cuerpo, pero empezó a gritar y a escupir. También hablaba lenguas extrañas. Me quedé petrificada. Logré ver una figura sobre él, como si fuera una presencia inmaterial. Un demonio con alas y cuernos se posó sobre su cuerpo como una sombra. Sentí el hedor nauseabundo del azufre. Pedí ayuda divina e imploré que Jesús arrojara a la bestia al infierno. Solo entonces empezó a desaparecer y Michael se tranquilizó. Aunque los testigos sí aseguraban que Michael actuó de manera errática, ellos dicen que no vieron ninguna entidad ni percibieron el olor a azufre. Michael dijo que no recuerda absolutamente nada de lo que sucedió durante el ritual. Después de eso regresó a su hogar. Todos lo perdonaron y todos fueron felices por un tiempo.
3 semanas para ser exacto. A pesar de que fue examinado por un doctor, él se aseguró que él se encontraba en perfecto estado de salud. Los verdaderos problemas no se hicieron esperar, y esta vez con mucha más fuerza. Algo no andaba bien con Michael. Este se empezó a comportar de una forma extraña. Se despertaba por las noches gritando de terror, comía carne cruda, rompía los muebles de su casa, se reía como un maniático cuando estaba completamente solo, y según la familia, él hablaba en un idioma desconocido. Solo que me pregunto, ¿cómo sabían que era un idioma y no que eran solo balbuceos? Se supone que eran idiomas desconocidos. Nadie puede asegurar que sea un idioma, aunque solo es un punto de vista. Christine, la esposa de Michael, sintió mucho terror del comportamiento frenético de su esposo, y por el temor de que él llegara a causarles algún daño, envió a los niños a casa de un amigo, y con ayuda de unos vecinos, ató a su esposo a la cama. Lo que Christine hizo a continuación, no sé si fue algo sensato. Aunque me interesan estos temas, no estoy de acuerdo con lo que ella hizo. Ella, en lugar de llamar a un médico o a un especialista, por lo menos con un verdadero brujo, se comunicó con 2 sacerdotes, aseverando que entidades demoníacas se habían apoderado de su marido y que su alma corría peligro. El párroco visitó la casa y quedó sorprendido con lo que vio allí. La atmósfera en la casa era helada. Adentro hacía 10 grados menos que en el exterior. Michael rechinaba los dientes, gritaba y hablaba en lenguas desconocidas, en arameo según algunos. Escupía, babeaba y mordía a todo aquel que se le acercaba. Lo mantenían atado a la cama con cuerdas que le lastimaban los brazos y tobillos. El párroco escribió una carta en la que recomendaba que se le practicara un exorcismo cuanto antes, debido a que vio en Michael características exactas de una persona víctima de una posesión. Y aquí pasa lo mismo. Cuando un sacerdote hace una petición de este tipo, se requiere que la persona sea vista por un psiquiatra. Sin embargo, el obispo de Yorkshire dio el permiso para realizar el exorcismo sin ninguna observación previa. 2 religiosos, el ministro Peter Pence y el reverendo Raymond Smith, fueron solicitados para ejecutar el exorcismo. El ritual se llevó a cabo a la medianoche del día 5 de octubre de 1974 en la iglesia Santa Mrs., donde se encontraba Michael, después de que lo trasladaran bajo el efecto de sedante. Cuando dio inicio a la ceremonia, Michael comenzó a tener los mismos ataques de ira, en los que escupía y arañaba, solo que esta vez acompañado de convulsiones. Él se encontraba atado de pies y manos. Duró así durante 8 horas, en las que los sacerdotes realizaron oraciones mientras lo rociaban con agua bendita. El reverendo Smith afirmó que más de 40 demonios habitaban al mismo tiempo el cuerpo de Michael, entre ellos entes que promovían el incesto, bestialidad, blasfemia, lujuria, herejía, masoquismo y conocimiento carnal. Supuestamente los demonios hablaron a través de él. Decían con orgullo que habían obligado a Michael a realizar actos terribles en el tiempo en que se había ausentado en su supuesto retiro espiritual. Después de 8 horas de lucha contra los demonios, los sacerdotes se fueron a descansar y dejaron a Michael atado. Decían que solo unos cuantos demonios quedaban dentro de su cuerpo, así que continuarían por la tarde. Los sacerdotes relacionaron la posesión con las prácticas de ocultismo que se llevaron a cabo en el culto. Decían que esos estudios habían abierto una puerta a las fuerzas demoníacas. Christine visitó la iglesia durante el exorcismo y quedó impactada por lo que vio. No reconocía a su esposo. Durante el ritual, uno de los demonios que hablaba a través de Michael contó que él los había invocado y que por eso tenían derecho a quedarse allí el tiempo que quisieran. También proclamó que antes de irse matarían a una persona y la llevarían al infierno. Una enfermera suministró un tranquilizante a Michael para que durmiera. Nadie sospechó la atrocidad que estaba a punto de suceder. No podría decir si lo que le pasó a este hombre fue realmente una posesión. Ni siquiera las personas que presenciaron todo podrían dar una explicación de qué le pasó a este hombre. Él logró escapar, a pesar de haber sido atado a una silla sumamente pesada y estar atado de pies y manos. Lo primero que hizo fue dirigirse hacia su casa. Se metió de alguna forma y se encontró a su esposa durmiendo y la asesinó estrangulándola, pero antes le arrancó la lengua y le arrancó a mordisco la cara, desfigurándola por completo. Además, le atravesó los ojos con un lápiz. Michael se fue contra el perro y lo destrozó miembro por miembro. De ahí huyó por el vecindario completamente desnudo y cubierto de sangre, dando gritos a todo galillo, diciendo: "Esta es la sangre de Satanás". Los vecinos llamaron a la policía y lograron atrapar a Michael. Sin embargo, el tipo tenía la fuerza suficiente para luchar, a pesar de que los policías lo atacaron con macanas.
Dentro de la casa encontraron el cuerpo mutilado de Christine en un charco de sangre. Pese a todo ese horror de aquel día, la tragedia pudo haber sido mucho mayor, pero los hijos de Michael tenían previsto regresar por la mañana, y lo único que se los impidió fue la gripe de uno de los niños. La ciudad de Osset siempre había sido un lugar con la fama de ser muy tranquilo, pero después de que toda esa historia saliera a la luz pública, la tranquilidad desapareció por completo y enloqueció a la prensa británica. Este asunto se había convertido en el tema principal de los programas de televisión. Michael fue enviado a un manicomio y medicado con grandes dosis de drogas muy fuertes. La diócesis de Osset fue acusada de negligencia por no informar la existencia de una persona con una profunda perturbación mental. A Michael le diagnosticaron un cuadro de esquizofrenia y psicosis. Mientras toda la nación debatía los hechos, la opinión pública se dividía entre aquellos que creían en la posesión demoníaca y los que creían que el problema era mental. Este crimen se consideró tan raro y brutal y asombroso que durante su discurso de apertura, el fiscal Geoffrey Baker advirtió al jurado que estaban a punto de atestiguar un procedimiento digno del medioevo. Durante el juicio, Michael Taylor, totalmente narcotizado y con médicos cuidándolo, afirmó no tener ningún recuerdo de lo que sucedió el día en que murió Christine. Sostuvo que creía estar bajo la influencia y el control de fuerzas sobrenaturales que lo obligaban a hacer cosas que él normalmente nunca haría. Durante el proceso, el fiscal señaló a la Sociedad Cristiana de Estudios como responsable directa por inculcar en la mente de un hombre perturbado ideas y nociones peligrosas. Como cualquier legítima secta de fanáticos, los miembros de la sociedad habían manipulado y forzado a Michael a creer que podía contener demonios en su cuerpo para que la ministra Robinson posteriormente le practicara un exorcismo. En determinado punto se descubrió la secta como una pandilla de neuróticos alimentando la paranoia de otro neurótico. En el sótano, donde se llevaron a cabo los rituales de la sociedad, la policía descubrió libros de ocultismo, velas negras, huesos, cráneos, un cáliz con restos de sangre, los restos de caras sacrificadas. Cuando la naturaleza de los estudios de la sociedad alcanzó al público, la residencia de Mary Robinson y de otros miembros del grupo sufrió vandalismo. Llamada a dar su testimonio, Mary Robinson confesó que uno de los objetivos de la sociedad era conocer y estudiar principios del ocultismo como una forma de combatir el demonio. En todo momento negó que el grupo llevara a cabo misas negras y sacrificios en el sótano donde se reunían, pero su testimonio se contradijo con el de otros miembros que afirmaron que la sociedad realizaba rituales de invocación demoníaca. Las críticas también le llovieron a la diócesis de Osset y a los responsables directos del exorcismo, el párroco y al ministro. El fiscal convocó a psiquiatras que afirmaron categóricamente que el ritual había alimentado las fantasías y creencias tergiversadas de Michael y que repercutió en su fervor religioso de forma negativa, provocando que su mente retorcida creara a tales demonios y entidades sobrenaturales. Profundamente perturbado, el exorcismo sirvió como catalizador para toda su locura. En palabras del fiscal, fue como intentar apagar un incendio con gasolina. Uno de los abogados hizo un discurso durante el juicio, ilustrando el sentir general sobre la responsabilidad de la secta y de la propia iglesia en el crimen y en los sucesos como un todo. Estoy consciente de que un asistente de la fiscalía no debe expresar su opinión personal o sus sentimientos sobre un caso en el que se encuentra trabajando, pero me temo que es prácticamente imposible cumplir este principio en el caso de Michael Taylor. Hagamos que los responsables de esta tragedia lo reconozcan. Es opinión de la fiscalía que Michael Taylor no es más que una víctima en este espantoso caso. La culpa recae en las personas que distorsionaron las nociones religiosas, no sobre los propios religiosos. Fueron ellos, tanto los que participaban en el culto, como los sacerdotes que practicaron el exorcismo. Son tan culpables como el propio asesino, por haber dejado a 5 niños sin su madre. Al final, incluyendo que era un enfermo mental, Michael fue declarado inocente e incapaz de cumplir una condena en una prisión común. Lo enviaron a Broadmoor Secure Hospital para criminales dementes. Se mantuvo allí durante 2 años y después lo transfirieron a Bradford Royal Infirmary, una institución de mínima seguridad donde permaneció otros 2 años. Tras un periodo de prueba donde los medicamentos resultaron eficientes, lo dejaron en libertad. La conclusión de este caso provocó un gran rechazo público a la realización de exorcismos por la iglesia, y de hecho, ese se convirtió en el último caso de exorcismo presidido por la iglesia anglicana en Inglaterra. Pese a toda esa repercusión negativa,
Uno de los ministros que presidieron el exorcismo, el padre Peter Banks, siguió defendiendo que Michael estaba poseído por demonios y que el incidente era un auténtico caso de posesión demoníaca. Escribió un libro sobre el caso. Michael siguió sufriendo un cuadro de depresión. No se hacía la idea de que sus hijos no quisieran verlo, lo que le llevó a intentar suicidarse varias veces. En 2005, Michael Taylor, el hombre que se hizo famoso en Gran Bretaña por un caso de posesión demoníaca, volvió a hacer noticia. Fue a prisión por agresión sexual contra una menor de edad. Durante la pronunciación penal, los abogados intentaron no vincular los crímenes de 1974 con el de 2005, pero los medios hicieron un verdadero circo con el acontecimiento. Michael fue condenado a 3 años de servicio comunitario y a 2 más en un centro de tratamiento psiquiátrico. Desde entonces abandonó Inglaterra y actualmente se desconoce su paradero.